regresamos, ya estamos al aire nuevamente. Señores, ya estamos al aire, por favor, un ratito. Ya estamos reflexionando sobre este tema, porque Andrés tiene una muy clara postura. Él dice, el segundo referéndum, si lo vuelve a hacer el presidente, no va a ganar. Eso es lo que tú dices, Andrés. No, digo yo. Y nosotros te rebatimos un poco. Ok, sí, adelante. Las tendencias de este tipo de referéndums en América Latina y en el mundo, plebiscitarios, sobre un líder y sobre una gestión, tienden a perderse. Sobre todo cuando quieres modificar constitución, tiene que ver con alargamiento de poder. Estadísticamente está condenado a perder. O sea, para ti ha perdido, ¿por qué? Porque ya era mucho tiempo y la gente ha pensado la democracia. Porque es muy simple. En una votación de este tipo, ¿qué hace la gente? Votas. Cuando Evo Morales va a una elección, Evo Morales frente a otros candidatos. La gente quiere uno, quiere otro, y divide y dispersa el voto en diferentes opciones. Ya. En este tipo de votaciones se divide en dos. Sí. O a favor o en contra. Entonces, todas las dudas suman en contra. Tú puedes estar de acuerdo con Evo Morales, con eso, con el otro, ¿no? Pero una cosita que votas en contra. Estadísticamente, en ciencia política, en análisis de tendencias electorales de este tipo, no tiene posibilidades de ganar. O sea, las posibilidades son muy pequeñas. También tenía pocas posibilidades de ganar Donald Trump y ganó en Estados Unidos. No estoy diciendo que va a perder. Ok. ¿No? Pero las posibilidades reales que tiene Evo Morales de ganar un referéndum son mínimas. Y el riesgo es gigantesco. ¿Hubo ausentismo en el anterior referéndum? Sí. Hubo una ausencia de cierta población que no participó. Pero es que tú no puedes interpretar que el ausentismo es a favor o en contra, es proporcional a lo que ha salido en el referéndum. O sea, la gente que va o que no va, no es que solo los que son del Evo no han ido, o solo los que no son del Evo no han ido. No es así. ¿Sabes qué? No es así, porque es como que yo te haga una pregunta. ¿Me regalas tu chompa? No, me hace frío. No, me hace frío, me la acaba de decir. Pero yo te voy a regalar una chamarra de plumas hermosa. Ah, sí. Y no digo que va a ser prebendal, sino que hay otros elementos que van a hacer que nuestra población, que todavía creemos que es muy limitada, que no lo es. Mira, estoy yendo, pero estoy yendo solo. Estoy yendo sin esos ministros que en algún momento me acompañaron. Y yo creo que la percepción del pueblo puede ser completamente diferente. Es decir, ya no es ese Evo con Álvaro y todos sus ministros, sino es solo Evo. Y ahí el pueblo puede decir otra cosa. Yo no estoy diciendo mi afirmación en función a Evo Morales o a una persona. Okay. La tendencia de intentar este tipo de cosas tiene posibilidades muy bajas de ganar. Pero es un, como tú mismo lo has dicho, es un pueblo complejo, ¿no? Es una manera de ser política muy compleja la boliviana. Yo estoy convencida de que si bien ha habido un reflujo en el apoyo al presidente en el referéndum, la gente puede volver a creer en él en la medida en que siga logrando cosas importantes para el país. Y su entorno también me parece por supuesto, ¿no? El entorno y las cosas que siga logrando, si sigue logrando victorias, si sigue consolidando la imagen pública del país en el mundo, si sigue sacando gente de la pobreza, si la economía sigue marchando como medalla de oro en América Latina, difícilmente la gente va a desistir de volver a votar por él. Lo que pasa es que ahorita, planteado ya inmediatamente después de haberse hecho el referéndum, volver a pensar en este problema, en este tema es un poco prematuro. Desde mi punto de vista, la ansiedad de la militancia ha hecho que ahora se repostule el presidente, se proponga repostulación del presidente por 4 vías. Es mucha la ansiedad. Yo creo que hubiéramos esperado un poco más a ver cómo está el ánimo del pueblo y a tomar una decisión de repostulación un poco más adelante. Pero está tomada y creo que no está descartada la posibilidad de un éxito, por el contrario, creo que se puede hacer. El presidente Evo tiene una personalidad extraordinaria, ha hecho milagros en la vida política y sobre todo mostrando resultados importantes de gestión, debiera poder recuperar el voto que perdió en el referéndum anterior. Ahora, ¿hay oposición? ¿Tenemos una oposición como para que le haga un gran frente a don Evo Morales y entonces él no? Bajo el análisis que hace Andrés, si yo me pongo en la posición del pueblo, voy a entrevistar al pueblo. Pierde el referéndum Evo Morales. Eso quiere decir que si Evo Morales cae, el MAS automáticamente se extingue.
¿qué alternativa tenemos al frente? Exacto. ¿Cuál es la oposición? O sea, el pueblo tendría que tener conciencia de que se está metiendo algo también, algo terrible, ¿no? Algo grave, que si dicen no a Evo Morales, el pueblo también tiene que saber que al otro ¿A quién lado va a decir no, sí? ¿a quién le va a decir sí? Ajá, más adelante. Y eso correcto. es para mí una convulsión política, porque la oposición es tan dispersa, tan chacotera en este país, que no hay pues un líder que diga, yo tengo esta propuesta, yo tengo este proyecto, no hay. Por lo tanto, el pueblo tiene que mentalizarse. Cuando muy dices bien. no, tienes que saber a qué, ¿no es Claro, cierto? claro. Exactamente. Por eso yo les decía Por ahí debió haber ido también intermedio, la campaña. Cuando Víctor Paz subió Cierto. el precio del pan antes del 52, fue echado, se tuvo que ir a la Argentina. Y 6 años después vuelve en hombros. ¿Sí? O Nunca sea, se sabe, el pueblo la es muy mentalidad del pueblo particular, ¿no es cierto? Es algo relativo, ¿no? ¿Cómo interpretas primero la renuncia de Álvaro García Linera a la repostulación, que aquí la hemos hablado un poco, y posteriormente la indiferencia, me parece a mí desde mi personal lectura, de las organizaciones sociales al no tocar ni siquiera su nombre, ni su renuncia, ni su repostulación durante el Congreso? A una estrategia programática del MAS, es decir, el vicepresidente le hace mucho daño a la imagen del presidente, por lo tanto es importante separar ambas cosas y mantener esa imagen separada. Tenemos que aislar la imagen del vicepresidente y el costo que le significa al MAS y al presidente estar al lado del vicepresidente y por lo tanto separarlos. Y hay una presión dentro del MAS a que el vicepresidente explícitamente se retire de la posible repostulación, pero ¿a qué lo atribuye? A una estrategia política diseñada por el MAS para esta nueva etapa. Pues me estás diciendo algo terrible, me estás diciendo que la presencia del vicepresidente afecta a la imagen de Evo Morales. ¿Eso te parece? Yo creo que es lo que han pensado los del MAS, no creo que, no es una opinión mía, es una, si tú me preguntas a qué se debe ¿Tú el crees que es a alejamiento, eso? eso yo creo que es a eso. Y no sería entonces, bueno, un resultado. También han hablado de los ministros, no le han dado el apoyo a los ministros, ¿no? Bueno, ahí ya estamos en interpretaciones más subjetivas, ¿no? Yo creo que ha habido un desgaste muy grande del MAS en los últimos meses, en el último año, creo que ha sido el año más duro para el partido de gobierno, y eso tiene un costo muy grande en el presidente. Ahora, ¿cómo puedes mantener y reinventarte en esa situación? Uno es lo que hacen todos los presidentes, es echarle la culpa a tu entorno. Una vez estaba con 3 expresidentes, yo trabajaba con el Club de Madrid con expresidentes, y hablábamos sobre el entorno. Y un expresidente, que Antonio Guterres, que ahora es presidente de Naciones Unidas, me agarró el brazo y me dijo, Andrés, no se equivoque, me dijo. Los presidentes estamos enterados de absolutamente todo lo que pasa. No es que nuestro entorno nos hace decir esto, nos hace decir lo otro. Nosotros usamos a nuestro entorno para que cuando haya crisis, yo sacrifico esta cabeza y la crisis se sostiene. Si yo voy a pagar el pato roto de todas las crisis que hay, obviamente Me voy a deteriorar. se deteriora el presidente y no. Para eso existen los ministros y para eso existen estas figuras que se crean de vicepresidencia, etcétera. Son fusibles, que le permiten al político. Pero decir que un presidente no está enterado de lo que su entorno le está haciendo, que su entorno le está engañando, y me lo dijo mirándome a los ojos y agarrándome el brazo, me dijo, jamás caiga en esa inocente sensación de las cosas. En política, y sobre todo los presidentes, no llegamos a presidentes porque nos manipulan o nos llevan de un lado al otro, menos Evo Morales y menos los grandes presidentes y líderes fuertes, ¿no? Llegan porque ellos saben cómo manejar el entorno, justamente, y el entorno depende de ellos. Por lo tanto, no hay que caer en esa inocente sensación de que es el entorno el que los manipula. Y menos cuando son presidentes con una sofisticación intelectual tan alta como la de Evo Morales en el tema político. Yo creo que Evo Morales es uno de los políticos más sofisticados que hemos tenido en la era moderna. Un olfato envidiable, sin duda. Lo que a mí me preocupa y me desespera un poco es saber que nuestros gobernantes van a estar constantemente en campaña, porque esto, si se empieza a trabajar el 20% y todo, va a significar eso de alguna manera. Pero los 10 años hemos estado casi todo el tiempo en campaña, por A o por B o por C. Sí. La verdad sea dicha, yo que me acuerdo he estado 4 años como ministra, 1 año como viceministra y siempre estábamos en algún desafío electoral y sin embargo lo que se ha hecho, ¿no? Y se ha logrado cosas importantes. Yo también creo que no se ha logrado mostrar buena cantidad de las cosas que se han hecho,
se ha concentrado mucho en entregas de obras y no tanto en logros estratégicos de políticas públicas. Creo que hay mucho más que decir de lo que se ha hecho, incluso el propio gobierno no hace digestión de tanto operar todos los días y corretear todos los días, no hace digestión de sus logros. Si alguien tuviera, si algún rato después del gobierno nos pondríamos a escribir lo que hemos hecho, sería un auténtico modelo audaz, creativo en diferentes cosas, en economía, en producción, en seguridad alimentaria, en disminución de pobreza. Hemos hecho cosas de maestría, o sea, extraordinarias. Pero bueno, creo que ahí el tema creo, desde mi punto de vista, este asunto se resuelve por la vía de la gestión, de la alta calidad de gestión y la difusión de resultados, ¿no? Yo creo que dependiendo de la gestión que mostremos en estos próximos 2 años, la salida va a permitirnos consolidar la idea de la repostulación o no nos va a permitir. O sea, todavía hay tiempo. Depende no tanto de un análisis constitucional, porque aquí lo hemos dilucidado, hay camino constitucional, sino depende de un análisis político. Si estamos en condiciones de ganar un referéndum nuevamente, que plantee la misma pregunta ya en otro contexto, porque si planteas la misma pregunta en el mismo contexto, la respuesta va a ser seguramente similar y vamos a estar peleando 1 punto y 2 puntos en el resultado final. Pero si planteas una pregunta en un nuevo contexto, sobre todo ya terminando la gestión, cuando se hagan la pregunta que Franklin nos decía, bueno, si no está Evo, ¿quién? Si hay esa pregunta en la gente, que no realmente es una oposición de chacota, de cosas infantiles, no se pueden poner ni siquiera en postular una persona a una comisión mixta de parlamento entre toda la oposición parlamentaria. Pelean de una manera que es un espectáculo. Entonces ya realmente, si no hay esa posibilidad de que se pongan de acuerdo en esas cosas, peor van a ponerse de acuerdo en un candidato. Y todavía peor, ponerse de acuerdo en un programa de país. ¿Qué van a hacer y qué van a continuar de este modelo y qué no? Dime, aquí tengo un cuarto punto de página 7. Dice, el cuarto mecanismo es la habilitación mediante interpretación de la Constitución. ¿Cómo es eso? Es para los que no entienden la Constitución. Pero no puedes habilitarlo no puedes habilitarlo interpretando la Constitución. No, jamás. Es una aberración jurídica y constitucional ese cuarto punto, pero respetamos porque viene de organizaciones sociales, me imagino, y debemos aprender a tolerarnos. Sin embargo, yo considero, Verónica, Teresa, Andrés, que cuando el pueblo piense y diga, los repostulamos, muy bien, vamos a cambiar el 168, también hay que pensar, Teresa me hace pensar y dice, bueno, si vamos a reprobar a Evo Morales, el modelo económico de Estado que se tiene, se derrumba. Ajá. Y yo me doy cuenta que Evo Morales es el 70% del MAS en este momento. Que se vaya a Linera, que se vayan los ministros, no interesa, son cosas muy chicas. Pero si Evo Morales en este momento pensamos como líder, no solamente nacional, tal vez internacional, Evo Morales, con un cambio de perfil de acompañantes, sí gana. Sí, ¿no? Sí gana, porque no es solamente Evo Morales como caudillo, como líder, sino como modelo de Estado. Sí, yo pienso lo modelo mismo. económico, Tenga la modelo misma político. percepción. Y eso es lo pluri, ¿no? Es lo pluri. Entonces, Bolivia, yo para votar tengo que decir, bueno, ¿y qué modelo de Estado me están proponiendo los demás? O sea, porque si no sale Evo Morales, ¿quién sale y qué modelo? Esto va a ser un caos. Porque la gestión se puede modificar. Claro. El modelo de gestión se lo puede ir modificando en el camino, ¿no es cierto? ¿Qué Eso se gobernabilidad me van a dar? puede. Ajá. Yo creo que el Casi pensamiento va a ser cerrando, ese. dame un cierre a esto, por favor. Bueno, en la hipotética idea de que se consigan el 20% de las firmas, que haya un nuevo referéndum, habrá que ver si es posible que gane el presidente ese referéndum. Hasta ese momento el presidente no puede ser Es presidente. es presidente nada de la más. República Ajá. y no está habilitado No es para candidato. ser candidato a presidente. Ok. En ese marco hay un partido político, que es el partido de gobierno, que es el partido más fuerte del país, más organizado, que tiene 2 corrientes fundamentales. La primera, que si no está Evo Morales, no tienen vigencia política más, es decir, su futuro político es cero. ¿Tú crees que no hay dentro del líderes partido. ahí dentro? Sí hay líderes, hay grupos dentro del MAS,
que sin Evo Morales no tienen, porque no tienen capital político propio o peso político propio, sino dependen netamente de que el presidente los quiera y les diga, tú vives o no vives, o mueres o no. Y hay otros que han logrado tener capital político propio, luz propia y fuerza propia, como David Choquehuanca, Arce Catacora, Carlos Romero en Santa Cruz, pues tienen la base de Santa Cruz, que han ido construyendo, que sin Evo Morales tienen vigencia política y el MAS tiene todavía una oportunidad, la oportunidad más importante de ganar las elecciones. O sea, el MAS es el partido con más probabilidades de ganar sin duda las próximas elecciones, con Evo Morales o sin Evo Morales. En este caso, en este momento actual, sin Evo Morales, porque Evo Morales no está habilitado para seguir siendo candidato presidencial. Entonces el MAS es el que va a ganar. Ahora, en esa división está el partido de gobierno y en esa lógica se está planteando. Yo creo que lo más interesante, Evo Morales es un líder que puede salir por la puerta grande, terminar su periodo, dejar que su partido gane las próximas elecciones y volver después de un periodo, después de dos periodos. Una gestión después podría ser y también. puede convertirse mientras tanto en un líder internacional, llevando todos los logros que ha logrado en Bolivia al mundo internacional, desde la lucha de pueblos indígenas, de la lucha de la igualdad social, de la plurimultinacionalidad que existe en varios países. El mundo está en un proceso de inflexión ideológica, es decir, del blanco y negro que hemos vivido en el siglo XX a una multipolaridad ideológica de muchos matices, porque es un mundo a colores y en 4D. Podría ser un portavoz de todo. Y él era una etapa. Entonces, no es que en la Bolivia se termina todo. Yo creo que es importante entender de esa forma. El proceso que viene es un proceso, en este momento, para mí es irresponsable decir que hablar del presidente en las elecciones, si ganaría o no ganaría, porque no está habilitado. El momento que se habilite, que se logren los procedimientos para revertir lo que ya se ha votado, lo que ya se ha estipulado, habrá que hablar si el presidente puede o no ganar las elecciones y en qué condiciones podría ganar y contra quién, cuáles serían las opciones de ese tipo. Hablar en el 2016 de lo que va a pasar en el 2020 en Bolivia, que es un país donde pasan las cosas a tal velocidad, no me parece muy lógico. En 2003, 2005... 2004, 2005, nadie pensaba que Evo Morales podía ser presidente de la República. Y tantos años. Él se ha proyectado en los últimos meses a ser una alternativa de poder en el país. Las alternativas de poder se generan en meses, en días, a veces en minutos, ¿no? Entonces, pero un líder se trabaja con los años, y ahorita no hay un líder. Se generan en minutos. Y no quiero extenderme, Petre Roman era un profesor de universidad frente a Ceausescu, estaba en una manifestación, era un profesor de física de la universidad. Vinieron los de Ceausescu, mataron a todos, mataron a los de atrás, a los de adelante, a todos los manifestantes, menos a él. 15 días más tarde era un líder en Rumania y 2 meses después era presidente de Rumania. Wow. Bueno, gracias Andrés. Sin llegar a esas cosas tan extraordinarias, creo que definitivamente el proceso, la ambición de las organizaciones sociales que están dentro del MAS, que han participado en el Congreso, es que el presidente continúe una gestión adicional. Sin embargo, yo estoy convencida de que toda revolución seria, como lo fue la cubana, como lo ha sido cualquier revolución en América Latina, el propio caso de Venezuela, tienen que ser capaces de superar en tiempo a su líder. Claro, ¿no? Tendría que ser, ¿no? Toda ¿Cierto? Revolución seria no puede simplemente durar lo que dure la vida del líder. El proceso de cambio en Bolivia es irreversible. Son décadas y décadas más que tiene que continuarse el proceso de consolidación de la nueva Constitución, de la condición plurinacional del Estado, de la sociedad con sus nuevos principios y valores, de la no discriminación. Esas cosas ya nadie las puede cambiar y son una cosa que ya abrió camino y va a tener que seguir avanzando. A veces con problemas, a veces no, pero claro, toda revolución tiene que ser capaz de superar en tiempo a su líder. Eso es una ley de una revolución seria. Y si bien es verdad que queremos que el presidente quede un periodo más, porque sabemos que hay que consolidar todavía muchas cosas y solo bajo su liderazgo lo podemos hacer, de todas maneras el proceso de cambio tiene que ir mucho más allá de la vida del presidente Evo Morales. Exactamente, tienes toda la razón. Gracias, Teresa, ha sido un gusto que estés en el programa. Cerramos, doctor, por favor. Así es. Para mí hay que poner adelante el Estado constitucional. Si dejamos de lado el Estado constitucional, vamos a vivir desordenados, desorientados, y como Teresa dice, un país con un líder absoluto. Perpetuo, no sin una institución. Y en este momento yo creo que el MAS sin Evo Morales
no es partido, no es partido político. O sea, falta estructurar, ¿no? Falta bastante. Tiene que reestructurar su propio estatuto, tiene que modificar, tiene que orientar a sus movimientos, a sus organizaciones sociales, hacerles entender un poco de lo que es la nueva teoría del Estado, de lo que es la política. Sus bases son muy caudillistas en este momento. Y eso le puede costar, como Andrés dice, le puede costar la extinción del MAS en la vida política. Dímelo a mí, que Así se nos es. extinguió con DEPA, Así precisamente porque nunca Tú se has construyó vivido eso. un líder que pueda sostener el partido de manera casi, convertirlo en una institución. Mi padre hizo que girara el partido en su entorno, hizo críticas que como politóloga luego yo le he pensado, ¿no? Nunca se las habría hecho, pero qué diferente hubiera sido la historia del partido, qué diferente hubiera sido la historia del país, si es que hubiera habido un CONDEPA institucionalizado con una estructura jerárquica real, con líderes crecientes en potencia. Nadie dio la talla del compadre y ahí se nos murió el partido. Queda como recuerdo. Un abrazo, hasta mañana.